Débora Landau se despertó con las primeras luces del alba, mucho antes de que sonara el despertador. Hoy era un día especial. Hacía exactamente 10 años que Richard y ella se habían prometido fidelidad. Salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido, que dormía al otro lado de su gran cama. Débora echó un vistazo a su figura dormida, el pelo oscuro revuelto, la barba incipiente que se había negado a afeitarse durante semanas, la arruga entre las cejas que no se alisaba ni siquiera cuando dormía. Últimamente Richard estaba más irritable y distante que de costumbre. Ella lo achacaba a su crisis creativa. Llevaba 3 meses sin terminar su último cuadro y la galería le pedía nuevas obras para una exposición. Entró de puntillas en el cuarto de baño, encendió la luz y miró su reflejo. 42 años, pero aparentaba menos, según decía todo el mundo. Pelo rubio oscuro sin una sola cana, pómulos claros heredados de su madre, ojos verdes, lo único que había heredado su padre. Se lavó bien la cara, se aplicó crema y un ligero maquillaje. El plan del día estaba pensado hasta el último detalle. A Débora siempre le gustó el orden, a diferencia de su marido, cuya naturaleza creativa exigía caos. Primero el desayuno. Prepararía su tarta de arándanos favorita. Después, un viaje a la ciudad para recoger su traje de la tintorería y comprar vino para la noche. Después de comer, los últimos preparativos para la cena. A las 6 se sentarán en una mesa decorada con flores y ella le hará un regalo, unos gemelos de oro que encargó hace un mes. A las 7:30 de la mañana, Débora ya estaba en la cocina amasando la pasta. La luz del sol entraba por la ventana, creando cálidos dibujos en la encimera de madera oscura. La casa estaba tranquila, solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio matutino. «¿Qué haces, Richard?». La voz de Richard la hizo estremecerse. Estaba en la puerta, despeinado por el sueño, con una camiseta vieja y unos pantalones cortos. «Buenos días», sonrió Débora. «Estoy haciendo tu tarta favorita, de arándanos». Richard echó un vistazo a la cocina, fijándose en el libro de cocina abierto y en la harina esparcida. «¿Por qué?», preguntó, y no había sorpresa ni alegría en su voz. «Hoy es un día especial», siguió sonriendo Débora, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. 10 años juntos, ¿te acuerdas? Richard se dirigió en silencio hacia la cafetera y la encendió. Tenía los hombros tensos y se movía con brusquedad. «Ah, sí. Aniversario», dijo al fin. «Escucha, hoy tengo una reunión importante con un galerista. Llegaré tarde». Débora se quedó helada con la cuchara en la mano. Habían hablado de esta velada hacía una semana. Richard prometió que estaría libre. «Pero acordamos. Tengo todo planeado. Hice una reserva en el River House». «Cancélala». Richard se encogió de hombros. «Solo es una cena, Deb. Podemos cenar mañana por la noche». «Pero no es solo una cena», objetó ella, sintiendo que le temblaba la voz. «Es nuestro 10º aniversario». Richard se bebió el café de un trago y dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que Débora se estremeció. «Jesús, Deb, siempre lo mismo. Tus planes, tus horarios, tus expectativas». Se pasó la mano por el pelo. «Soy una artista, ¿sabes? Necesito libertad, no estas malditas obligaciones a cada minuto». Débora retrocedió como de un golpe. Ya habían discutido antes, pero hoy había algo nuevo en su voz, una fría determinación, como si hubiera estado considerando estas palabras durante mucho tiempo. «Solo quería que este día fuera especial», dijo en voz baja. «Todos los malditos días deberían ser especiales para ti». Richard se dirigió a la puerta. «Estaré en el estudio. No me molestes, por favor». Débora se quedó sola en la cocina. La masa sin mezclar empezaba a secarse en un cuenco. Siguió cocinando mecánicamente, intentando convencerse de que las cosas mejorarían. Richard siempre tenía cambios de humor, sobre todo cuando el trabajo no iba bien. Al anochecer se calmaba. A las 2 de la tarde,
Débora volvió de la ciudad con las bolsas de la compra. La puerta del estudio de su marido estaba cerrada, pero no oía los ruidos habituales. El crujido de los pinceles sobre el lienzo, la música que siempre ponía mientras trabajaba. Solo silencio. Dejó la compra en la mesa de la cocina y llamó suavemente a la puerta del estudio. «Richard, ya he vuelto. Te he traído el traje». Débora hizo una pausa. ¿Hablamos? No hubo respuesta. Volvió a llamar, con más fuerza, pero seguía sin oírse nada. Giró el pomo con cuidado y miró dentro. El estudio estaba vacío. Sobre un caballete había un paisaje inacabado, el mismo con el que Richard había estado agonizando durante los últimos meses. Las pinturas estaban abiertas, los pinceles desparramados, pero el artista no estaba allí. Su teléfono estaba sobre la mesa. Extrañamente, Richard nunca se había desprendido de él. Débora se acercó y vio un mensaje sin leer en la pantalla. No tenía por costumbre leer la correspondencia ajena, pero el nombre del remitente la dejó helada. Lindsay. Te espero a las 2:30. No olvides lo que hablamos, L. Débora sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Lindsay Dawson era la joven galerista con la que Richard había estado trabajando los últimos 6 meses. Una rubia alta de fríos ojos azules y sonrisa segura de sí misma. Débora siempre se había sentido amenazada por ella, pero se convenció de que solo era una relación profesional. Recorrió el estudio con nuevos ojos. Ahora se dio cuenta de lo que no había visto al principio. Habían sacado los cajones de la cómoda, algunas cosas habían desaparecido, y en el suelo había una camisa arrugada con un olor a perfume desconocido. En ese momento se oyó un portazo. Débora salió de un salto del estudio y vio a Richard cargado con una gran bolsa de viaje. «¿Qué ocurre?», preguntó intentando mantener la calma. Richard se sobresaltó, claramente sin esperar verla. «Se suponía que ibas a volver más tarde», dijo dejando caer la bolsa al suelo. «Pregunto qué pasa», repitió Débora. «¿A dónde vas? ¿Y qué era ese mensaje de Lindsay?». La cara de Richard cambió. Había desaparecido el nerviosismo y había una expresión que Débora no había visto nunca, una fría determinación. «Me voy, Deb», dijo con sencillez. «Lindsay y yo llevamos juntos 4 meses. Iba a decírtelo más tarde, pero ya que estás aquí...». Débora sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «¿4 meses?», susurró. «¿Tú me has estado engañando todo este tiempo?». «Llámalo como quieras». Ricardo se encogió de hombros. «He conocido a alguien que me comprende, alguien que me da libertad para crear en lugar de limitarme a sus expectativas». «¿Marco?». La voz de Débora se entrecortó. «Te mantuve durante 10 años, cuando no tenías un céntimo, cuando todo el mundo te dio la espalda después de aquel artículo. Creí en ti cuando tú no creías en ti mismo. Y nunca me dejaste olvidarlo», replicó Richard con frialdad. «¿Sabes qué es lo peor de vivir contigo? Tu planificación constante, tu control, tu perfección. Nunca te equivocas, Deb. Nunca pierdes el control. Es agotador como el infierno». Débora le miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que había vivido 10 años. ¿Dónde estaba el Richard que había jurado amarla para siempre? El que escribía poemas en servilletas en los cafés y le regalaba bocetos de futuros cuadros. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Te vas? ¿En nuestro aniversario? Simbólico, ¿no?». Richard sonrió. «Por cierto, necesito dinero, Deb. Sé que tienes algunos ahorros». «¿Estás de broma?». Débora no daba crédito a lo que oía. «¿Me dejas por otra mujer y me pides dinero?». «Considéralo una compensación por los años perdidos». Richard se dirigió a las escaleras. «Tengo la llave de la caja fuerte. Cogeré lo que me deben». Débora corrió tras él. «No te atrevas. Es mi dinero. Llevo años ganándomelo». Pero Richard ya había subido las escaleras, saltando 2 escalones. Débora pudo oír cómo abría la puerta del dormitorio sacando los cajones de la cómoda. Cuando entró en la habitación,
Richard estaba de pie delante de la caja fuerte abierta. No llevaba dinero en las manos, sino una caja de terciopelo azul oscuro. No, exhaló Débora. Eso no. Richard abrió la caja. En su interior había un collar antiguo, un ramillete de diamantes enmarcados por zafiros en una fina cadena de platino. Herencia de Débora, transmitida en su familia de madre a hija durante 4 generaciones. Vale más que todo el dinero de la caja fuerte, dijo Richard examinando el collar a la luz. Y siempre te has negado a venderlo, incluso cuando no podíamos pagar el alquiler. Devuélvelo. La voz de Débora sonaba irreconocible. No es solo una joya, es un recuerdo de mi madre, de mi abuela. Memoria, memoria, intervino Richard. ¿Y nuestro futuro? Lindsay encontró un comprador. Es suficiente para empezar una nueva vida. Débora se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle la caja, pero Richard la apartó con una fuerza inesperada. Ella cayó sobre la cama, golpeándose la cabeza contra el cabecero de madera. «Has perdido la cabeza», susurró, con lágrimas en la garganta. «Esto es robar. No si forma parte de nuestro divorcio». Richard cerró la caja de golpe y se la metió en el bolsillo. «Recoge tus cosas, Deb. Deberías estar fuera de casa esta noche». «¿Qué?» Débora se puso en pie de un salto. «Esta es mi casa. He pagado la hipoteca todos estos años». «La casa está a mi nombre», le recordó Richard. «Fue iniciativa tuya, ¿recuerdas? Para protegerme de los acreedores tras la debacle de la Galería de Boston». Débora le miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Todo lo que había construido a lo largo de los años, familia, hogar, relaciones, se desmoronaba ante sus ojos. «No puedes hacer esto», lo agarró de la manga. «Richard, por favor, hablemos. Sé que estás pasando por un momento difícil. Podemos arreglarlo». Richard tiró de su brazo. «No hay nada que arreglar, Deb. Se acabó». Salió del dormitorio, bajó las escaleras, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Débora le siguió como una pesadilla. «¿A dónde voy?», preguntó cuando estaban en la puerta principal. «No tengo otra casa». «Ese no es mi problema», abrió Richard la puerta. Detrás de ella estaba Lindsay Dawson, impecable con su traje blanco, perfectamente peinada y con una fría sonrisa. «¿Estás lista, querida?», preguntó sin mirar siquiera a Débora. Richard asintió y empujó a Débora hacia el porche. «Espera», exclamó Débora. «Mis cosas. No puedo irme así como así. Las enviaré más tarde». Richard ya estaba cerrando la puerta. «Y sí, feliz aniversario, cariño». La puerta se cerró en las narices de Débora. Estaba en el porche de su propia casa con un vestido ligero, sin dinero, sin teléfono, sin llaves. A través de la ventana cerrada, vio cómo Richard sacaba una caja de terciopelo del bolsillo y se la tendía a Lindsay. «Gracias por el collar», oyó Débora la voz apagada de Lindsay. «Vale mucho más de lo que crees». Débora apretó los puños y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. 10 años de su vida, todos sus ahorros, una reliquia familiar, todo había desaparecido en cuestión de minutos, pero lo peor de todo era darse cuenta de que la persona en la que más confiaba en el mundo la había traicionado de la forma más brutal. Bajó lentamente del porche y se dirigió a la calle, sin tener ni idea de a dónde ir a continuación. Débora caminaba por la calle sin fijarse en el tiempo ni en la dirección. Su mente estaba llena de fragmentos de pensamientos, como fragmentos de un espejo roto, cada uno de los cuales reflejaba una parte de su vida, pero todos juntos formaban un cuadro de colapso total. Un matrimonio de una década, un hogar, unas finanzas, una reputación. Todo se había desmoronado en media hora, pero nada dolía tanto como perder el collar. Entró en un pequeño parque y se desplomó en un banco. Fue entonces cuando Débora se dio cuenta de que temblaba, no de frío, sino de asombro.
El viento otoñal agitaba su ligero vestido, pero apenas sentía el frío. Ante sus ojos estaba el rostro de su madre, Eleanor Wright, en los últimos días de su vida, demacrada por la enfermedad, pero con los ojos decididos a transmitir a su hija no solo la reliquia familiar, sino la historia que había detrás de ella. En nuestra familia, las mujeres siempre han sido más fuertes que los hombres, dijo Eleanor, sacando una caja de terciopelo azul oscuro de una caja antigua. Quizá por eso el destino nos ha puesto a prueba a menudo. Débora recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. La habitación del hospital, inundada por la fría luz de febrero, el olor de la medicina mezclado con el aroma de los lirios que le había llevado a su madre. Los dedos delgados y casi transparentes de Eleanor abriendo la caja que contenía el collar, una delicada dispersión de diamantes enmarcados por zafiros en una fina cadena de platino. No es solo una joya, Débora. La voz de su madre sonaba inesperadamente firme para alguien a quien solo le quedaban unos días de vida. Es nuestra historia familiar, nuestro legado. Llévalo con orgullo y recuerda a quienes lo han llevado antes que tú. Aquella noche, sentada junto a la cama de su madre moribunda, Débora escuchó una historia que solo conocía en fragmentos. La historia de su bisabuela Rosalind Lloyd, que en el año 1920 trabajaba como costurera en un atelier de alta costura de Nueva York. Rosalind fue una mujer extraordinaria para su época, dijo Eleanor, hurgando en las cuentas del rosario que siempre llevaba consigo. Se escapó de casa a los 16 años cuando su padre quiso que se casara con un tendero local que le triplicaba la edad. Llegó a Nueva York con $5 en el bolsillo y una increíble determinación para sobrevivir. Débora cerró los ojos y los recuerdos se hicieron aún más vívidos. Recordó la fotografía de Rosalind, una mujer alta, escultural, de mirada directa y mentón fuerte. Los rasgos faciales de Débora, pómulos altos y nariz fina, eran claramente heredados de ella. Rosalind sabía coser como nadie, continuó Eleanor. Era como si sus manos estuvieran hechas para trabajar con las telas más finas. La dueña del taller de Madame Richard, una francesa que había llegado a América después de la Primera Guerra Mundial, reconoció inmediatamente su talento. Pronto Rosalinda se convirtió en su mano derecha. Fue en el taller de Madame Richard donde Rosalinda conoció a la princesa Olga Volkonsky, una aristócrata rusa que huyó de Rusia tras la Revolución. La princesa lo había perdido todo: su título, su fortuna, su familia. Lo único que consiguió salvar fueron unas cuantas joyas cosidas en el forro de su abrigo. La princesa contaba historias maravillosas, dijo Leonor, y sus ojos, apagados por la enfermedad, brillaron por un instante. Sobre bailes en el Palacio de Invierno, sobre la familia real a la que conocía, sobre los últimos días de la vieja Rusia. Rosalind la escuchó durante horas mientras se ajustaba los vestidos o se hacía nuevos conjuntos. La princesa Volkonsky acudía al taller todas las semanas. No tenía dinero para pagar su trabajo, así que pagaba con joyas, una a una, desprendiéndose poco a poco de lo último que la ataba a su vida pasada. Rosalind a menudo se quedaba hasta tarde para terminar otro vestido para la princesa sin cobrarle más. Se hicieron amigas, una aristócrata rusa y una costurera americana, una unión insólita nacida de una comprensión compartida de lo que significa perderlo todo y empezar de nuevo, sonrió Eleanor al ver a las dos mujeres que tenía delante. Un día, la princesa Volkonskaya acudió por última vez al taller. Había recibido la noticia de que su hermano, al que se creía muerto, estaba vivo y en París. Tenía la oportunidad de ir a verle, pero le faltaba dinero para el billete. Ese día la duquesa trajo su última joya, ese collar. Eleanor señaló la caja que Débora sostenía en sus manos. Era una reliquia familiar, transmitida por línea femenina en la familia Volkonsky durante 5 generaciones. Cada zafiro simbolizaba una de las cualidades que debía poseer una mujer de su familia.
Sabiduría, fuerza, lealtad, bondad y fortaleza. Rosalind se negó a aceptar el collar como pago. En su lugar, le dio a la princesa todos sus ahorros, suficientes para comprar un billete de barco a Francia. La princesa se sorprendió. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó. Rosalind respondió simplemente: «Porque a veces lo único que tenemos es la oportunidad de ayudarnos mutuamente». Antes de marcharse, la princesa Volkonskaya vino a despedirse. Abrazó a Rosalind con fuerza y le puso en la mano una caja de terciopelo que contenía un collar. «Esto no es un pago», dijo la princesa. «Es un regalo. El espíritu de una verdadera aristócrata vive en ti, Rosalind Lloyd. Lleva este collar con orgullo y dáselo a tu hija cuando llegue el momento». Débora recordó cómo le había temblado la voz a su madre al llegar a este punto de la historia. ¿Y aceptó Rosalind el regalo? «No de inmediato», respondió Eleanor. Se dio cuenta del valor del collar, no solo material sino también espiritual. La duquesa insistió. «No puedo llevármelo», dijo. «Son demasiados recuerdos, demasiado dolor. Que se quede aquí, en la tierra donde todo vuelve a empezar, que os traiga buena suerte a ti y a tus hijos». Rosalind guardó el collar toda su vida, sin ponérselo nunca, guardándolo en aquella misma caja azul oscuro. Solo antes de morir se lo pasó a su hija, la abuela de Débora, Ruth Eddington. «Ruth solo se puso el collar 2 veces en su vida», continuó Eleanor. «El día de su boda y el día en que nació su hija, yo. Dijo que sentía el poder de todas las mujeres que lo habían llevado antes que ella, las princesas rusas y su madre. Ruth le regaló el collar a Eleanor cuando cumplió 18 años, le contó la historia de su origen y le dijo que lo guardara como símbolo de la fuerza de las mujeres de su familia. «Llegará un momento en que necesitarás toda tu fuerza», me dijo mi madre. «Entonces lleva este collar y recuerda a las que lo han llevado antes que tú». Eleanor se puso el collar el día que le diagnosticaron un cáncer terminal, sin posibilidad de cura. Lo llevaba bajo la ropa, sin que los demás se dieran cuenta, y sacaba fuerzas del tacto de las piedras frías contra su piel. «Ahora te toca a ti, Débora». Eleanor puso el collar alrededor del cuello de su hija. «Llévalo con orgullo. Recuerda que formas parte de una cadena de mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad». Eleanor murió 2 días después. Débora estuvo a su lado en sus últimos momentos, cogiendo la mano de su madre, sintiendo el peso del collar alrededor de su cuello, no físico, sino emocional. El peso de la responsabilidad, de la historia, del legado. Sentada en el parque, Débora recordó haberle contado esta historia a Richard poco después de conocerse. Estaban tumbados en la cama de su pequeño estudio, llovía al otro lado de la ventana, y ella, en un repentino impulso de sinceridad, había sacado una caja azul oscuro del cajón de la cómoda. «¿Qué es?», preguntó Richard cuando la abrió y descubrió el collar. «Una reliquia familiar», respondió Débora. «La única reliquia que tengo». Le contó la historia de la princesa Volkonsky y su bisabuela Rosalind, de su abuela Ruth y su madre Eleanor, sobre la tradición de transmitir el collar por línea femenina, de cómo ella misma lo había recibido antes de la muerte de su madre. Richard escuchó atentamente, con los dedos tocando suavemente los fríos zafiros y diamantes. «¿Te das cuenta de cuánto vale?», preguntó al fin. «Un auténtico collar real, con tanta historia, es una fortuna, Deb. No se trata de dinero». Débora cogió el collar y lo devolvió a la caja. «Es un recuerdo, una historia, un legado». Por supuesto», asintió Richard apresuradamente, abrazándola. «Es increíble darse cuenta de que tienes un patrimonio así». Ahora, al recordar aquella conversación, Débora se dio cuenta de lo que no había notado entonces: el brillo codicioso en los ojos de Richard, la forma en que sus dedos se demoraban demasiado en las joyas, el tono en que había pronunciado la palabra divination.
A lo largo de los años de matrimonio, Richard había hablado más de una vez de la posibilidad de vender el collar. Al principio con cautela, desde lejos, cuando habían luchado por sobrevivir a los primeros años difíciles. «Piénsalo, Deb», le dijo. «Podríamos comprar una casa, abrir nuestra propia galería. ¿No querría tu madre que fueras feliz?» Débora siempre se negaba, explicando que el collar no era solo una cosa, sino un vínculo con sus raíces, con la historia, con las mujeres de su familia. «No puedo venderlo, Richard», decía. «Sería como vender una parte de mí misma». Con el tiempo, su situación económica mejoró. Débora fue ascendida en el estudio de arquitectura donde trabajaba y los cuadros de Richard empezaron a venderse. Poco a poco se fue dejando de hablar de vender el collar, y Débora pensó que su marido por fin había entendido y aceptado su postura. Qué equivocada estaba. El viento se levantó, y Débora se estremeció, dándose cuenta de repente del frío que tenía. ¿Cuánto tiempo llevaba sentada en aquel banco? ¿Una hora? ¿2? El sol ya se acercaba al crepúsculo, tiñendo de dorado las copas de los árboles. Instintivamente se llevó la mano al cuello, pero donde normalmente sentía el frío peso de zafiros y diamantes bajo la ropa, ahora solo había vacío. Un collar que había sobrevivido a una revolución, cruzado un océano, transmitido de generación en generación como símbolo de fuerza y fortaleza, estaba ahora en manos de un hombre para quien solo significaba cierta cantidad de dinero. Le vinieron a la mente las palabras de Lindsay, que había oído a través de la ventana. «Vale mucho más de lo que crees». ¿Qué significaba eso? ¿Sabía realmente Lindsay algo sobre el collar que la propia Débora ignoraba? Recordó otra conversación que había mantenido con su madre unas horas antes de su muerte. Eleanor había estado débil, pero había insistido en quedarse a solas con su hija. «Hay algo más que debes saber sobre el collar», susurró. «Algo que ni Rosalind ni Ruth sabían». Débora se inclinó más hacia ella, tratando de oír la voz apagada de su madre. «La princesa Volkonsky contó la historia una sola vez, justo antes de marcharse», continuó Eleanor. «Entre las piedras del collar hay una especial. No es un zafiro ni un diamante. Se encuentra...». En ese momento entró en la habitación una enfermera con las medicinas de la noche, y la conversación se interrumpió. Cuando volvieron a quedarse solas, Eleanor ya estaba demasiado cansada para continuar. Solo apretó con fuerza la mano de su hija y le susurró: «Cuídalo, Débora. Es más importante de lo que crees». A la mañana siguiente, Eleanor cayó en coma y un día después había fallecido. Débora pensaba a menudo en aquella conversación inacabada, preguntándose qué era exactamente lo que su madre quería decirle. ¿Qué piedra ebioa podía haber en el collar? ¿Y por qué no se había dado cuenta ella misma? Tras la muerte de su madre, Débora examinó detenidamente el collar, pero no vio nada fuera de lo común. 5 grandes zafiros rodeados de pequeños diamantes en una fina cadena de platino. Todas las piedras parecían auténticas, todas estaban bien engarzadas. No encontró mecanismos ocultos ni escondites. Con el tiempo, Débora dejó de pensar en el misterio, decidiendo que probablemente su madre no tomaba la medicación o se acercaba a la muerte. El collar se había convertido simplemente en una reliquia familiar, preciosa, sin duda, pero sin secretos. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Lindsay se había enterado de algo que la propia Débora ignoraba? ¿Podría ser que el collar contuviera realmente algún misterio, cuya clave se había perdido con la muerte de Eleanor? De repente, la comprensión de la pérdida la golpeó con renovada fuerza. No se trataba solo del valor material del collar, ni de su significado emocional como reliquia familiar. Tal vez había perdido algo más. Un secreto cuya solución estaba ahora en manos de personas que solo veían en el collar una fuente de beneficios rápidos. Débora se levantó del banco, con las piernas agarrotadas de tanto tiempo sentada en la misma posición. El sol casi había desaparecido en el horizonte,
y las farolas del parque estaban encendidas. Necesitaba encontrar un lugar donde dormir, decidir qué hacer a continuación, cómo reclamar su herencia. Pero, sobre todo, necesitaba creer que lo que había dicho su madre era cierto. Ella formaba parte de una cadena de mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad. Y ahora era el momento de demostrar que era digna de ese legado. Débora respiró hondo y se dirigió a la salida del parque. Por primera vez en este largo día de pesadilla, un plan de acción comenzó a formarse en su mente. Recuperaría su collar, costase lo que costase, no solo por su propio bien, sino por el de todas las mujeres que lo habían llevado antes que ella, desde la princesa rusa hasta su madre. El viento se levantó, azotando la espalda de Débora, como para confirmar lo acertado de su decisión. No sabía a dónde se dirigía exactamente, pero estaba segura de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que requeriría toda la fuerza que había heredado de sus antepasados. El crepúsculo se hacía más denso cuando Débora salió del parque. El frío otoñal le calaba los huesos, y el ligero vestido que había elegido para la celebración del aniversario no la protegía en absoluto del viento. Se rodeó con los brazos, tratando de mantener el calor, y miró a su alrededor confundida. Por primera vez en 10 años, no tenía dónde ir. Su teléfono, su cartera, sus llaves, todo se había quedado en casa. No tenía dinero para un hotel ni para contactar con sus amigos. A lo largo de los años de matrimonio con Richard, su círculo social se había reducido considerablemente. Muchas relaciones se habían desvanecido, dejando a Débora sola con su marido y sus problemas. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?». La voz de un hombre la hizo girarse bruscamente. A pocos pasos de ella había un hombre alto, de unos 45 años, con un abrigo oscuro y un notable tono gris en el pelo oscuro. Sus ojos, atentos, grises, miraban con educada preocupación. «No, no pasa nada», respondió Débora automáticamente, dando un paso atrás. Su educación no le permitía mostrar debilidad ante un desconocido. «Le pido disculpas por mi insistencia». El hombre no se movió, pero lleva 20 minutos aquí de pie, sin chaqueta, con un vestido ligero, y, si no me equivoco, estás tiritando. Débora se miró las manos sorprendida. Efectivamente, temblaban, pero no solo de frío. Ella estaba pensando, su voz temblaba traicioneramente. El hombre se quitó el abrigo y se lo tendió. «Cógelo, te vas a congelar». «No, no puedo». «Sí que puedes», le tendió el abrigo con insistencia. «Vivo a 2 manzanas. No me congelaré a tiempo». Débora dudó, pero el frío se impuso. Aceptó agradecida el abrigo y se lo puso sobre los hombros, sintiendo al instante el calor y el ligero aroma a colonia cara. «Gracias», dijo en voz baja. «Se lo devolveré». «David Lancaster», se presentó el hombre tendiéndole la mano. «Vivo en la casa de enfrente del parque. Por cierto, fui testigo por casualidad. Lo que pasó esta tarde, delante de su casa». Débora se quedó helada. Así que este hombre había visto su humillación. Cómo su marido la había echado a la calle, cómo se había quedado en el porche sin pertenencias, sin dinero, sin esperanza. «¿Me estaba siguiendo?», preguntó fríamente. «Dios me libre». David levantó las manos en un gesto conciliador. «Iba de camino a casa y pasaba por aquí. No es mi costumbre meterme en asuntos ajenos, pero…». Se quedó callado, buscando palabras. Pero sé lo que es que te traicionen», dijo simplemente. «Y no pude evitarlo cuando te vi aquí, tan lejos de casa, sin ropa, en mitad de la noche». No había falsedad en sus palabras, ni simpatía ostentosa, solo comprensión genuina. Había algo en sus modales que inspiraba confianza. «Soy Débora Landau», se presentó por fin. «Encantado de conocerte, Débora», asintió David, «aunque las circunstancias podrían haber sido mejores». Ella sonrió involuntariamente. «No podían serlo, no podría ser peor. Créeme,
Siempre podría ser peor, dijo él con la amargura de la experiencia en la voz. Probablemente tengas hambre. Y necesitas un lugar donde entrar en calor y ordenar tus pensamientos. Puedo sugerirte que cenes en la cafetería de enfrente. Es pequeño, pero la comida es decente. Débora vaciló. No era su política aceptar la ayuda de un extraño, pero ahora no tenía elección. No llevo dinero encima, sé sincera. Te invito, se encogió de hombros David. Sin compromiso. Después de cenar te pediré un taxi a donde quieras ir. No tengo a dónde ir, admitió Débora en voz baja. Todas mis pertenencias, documentos y dinero siguen en casa. Razón de más para que comas y pienses en tus próximos pasos. David señaló el letrero luminoso de la cafetería de enfrente. Te doy mi palabra de que no tengo segundas intenciones. Es solo una persona que ayuda a otra en un momento de necesidad. Débora recordó la historia de su bisabuela y la princesa rusa. A veces lo único que tenemos es la oportunidad de ayudarnos unos a otros. Quizá fuera una señal. De acuerdo, aceptó. Gracias por la oferta. El café de Laura era exactamente como David lo había descrito. Pequeño, acogedor, con mesas de madera desgastada y una iluminación tenue. A esas horas estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en un rincón y un hombre solo detrás de la barra. Tomaron una mesa junto a la ventana. David ayudó a Débora a quitarse el abrigo y pidió té caliente para ella. Después sugirió discretamente un menú. ¿Quiere contarme qué ha pasado?, preguntó mientras la camarera se alejaba. A veces ayuda a hablar con alguien no implicado. Débora bebió un sorbo de té y sintió que un calor recorría su cuerpo. La idea de abrirse a un desconocido le parecía extraña, pero en aquel momento deseaba desesperadamente hablar. Esta noche era nuestro 10º aniversario de boda, empezó. Había planeado una noche especial. En lugar de eso, descubrí que mi marido me había estado engañando con otra mujer durante 4 meses. Me echó de casa y se llevó la reliquia familiar, el collar que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. David escuchó atentamente sin interrumpir ni mostrar lástima o juicio. Este collar es muy valioso. Para mí no tiene precio. Débora contó la historia de la princesa Volkonsky y su bisabuela Rosalinda, de cómo se heredó el collar. El valor material también es importante, pero no se trata de eso. Es un recuerdo, una historia, una conexión con las raíces. Entiendo, asintió David. Yo tuve un caso similar en mi consulta, una reliquia familiar valorada en varios cientos de miles robada por el propio hijo del cliente. En la consulta, intervino Débora. David sonrió. No me he presentado como es debido. David Lancaster, antiguo investigador policial, ahora detective privado. ¿Es detective? Débora alzó las cejas sorprendida. Desde hace 7 años, asintió. Antes, 20 años en la policía de Nueva York, en delitos contra la propiedad. Lo dejé después del divorcio. Demasiados recuerdos en la ciudad. Débora miró más detenidamente a su compañero. Muchas cosas tenían sentido ahora. Aquel porte, la mirada atenta, la capacidad para evaluar una situación con rapidez. ¿Cómo acabó la reliquia familiar?, preguntó. La recuperamos, respondió David con sencillez. Llevó tiempo y algunos métodos poco ortodoxos, pero la pulsera volvió a su legítima propietaria. La camarera les trajo el pedido, sopa de verduras y sándwich para Débora, filete para David. Durante un rato comieron en silencio. Débora se dio cuenta ahora de lo hambrienta que estaba. Cuénteme más cosas sobre su marido y esta mujer. David fue el primero en romper el silencio. ¿Cuánto hace que se conocen? Se llama Lindsay Dawson, dejó el tenedor a un lado. Es una galerista que lleva 6 meses trabajando con Richard. Joven, guapa, ambiciosa, la típica depredadora como ahora me doy cuenta. Lindsay Dawson, repitió David pensativo. Me suena ese nombre. ¿De verdad?, se preguntó Débora. Por lo que sé, es nueva en la ciudad.
Se mudó de Los Ángeles hace menos de un año. Quizá me equivoque, dijo David sacudiendo la cabeza, pero seguro que he visto el nombre en alguna parte. Continúa, por favor. Débora le explicó todo lo que sabía sobre Lindsay, cómo había llegado a sus vidas, ofreciéndole a Richard un lucrativo contrato con una galería, con qué frecuencia pasaban tiempo juntos discutiendo planes creativos, cómo poco a poco Richard se había vuelto cada vez más distante e irritable en casa. ¿Qué dijo su marido del collar?, preguntó David cuando ella hubo terminado. Que Lindsay había encontrado un comprador y que sería suficiente para empezar una nueva vida, apretó los puños Débora, recordando. Pero entonces la oí decirle, vale mucho más de lo que crees. Es raro, ¿verdad? Como si ella supiera algo sobre el collar que yo no sé. David golpeó la mesa con los dedos, pensativo. ¿Hay alguna posibilidad de que su marido haya vendido ya el collar? No lo creo. Débora negó con la cabeza. Todo ocurrió hace unas horas. Además, este tipo de objetos de valor no son fáciles de vender sin una procedencia, sobre todo si estamos hablando de una suma considerable. Buena observación, asintió David. Las joyas antiguas con historia suelen venderse a través de casas de subastas o de un pequeño círculo de marchantes especializados. No es algo que se pueda vender en una casa de empeños. Entonces, ¿tengo alguna posibilidad de recuperarla? Desde luego. David la miró directamente a los ojos. Pero necesitarás ayuda. Débora le miró fijamente. No había compasión en los ojos grises de David, solo interés profesional y algo más que ella no podía precisar. ¿Me estás ofreciendo tu ayuda? ¿Por qué? En primer lugar, es mi trabajo, sonrió David. En segundo lugar, no soporto que los hombres hagan eso a las mujeres. En tercer lugar, hizo una pausa. En tercer lugar, tengo la sospecha de que tu Lindsay Dawson puede ser la misma Lindsay Dawson que estuvo en uno de mis casos en Nueva York hace 3 años. Si es así, ese collar no es lo único que necesitas recuperar. ¿De qué estás hablando? Tengo que comprobar algunos antecedentes, contestó David con evasivas. Pero si es ella, su marido corre mucho más peligro del que cree. La Lindsay Dawson que yo conocía estaba especializada en artistas, se ganaba su confianza, recababa información y luego... ¿Qué? Débora siguió adelante. Y luego desaparecer con el dinero, las obras de arte y, en algunos casos, las antigüedades que encontraban en las casas de sus víctimas, terminó David. No quiero incriminar a nadie antes de tiempo, pero la descripción coincide demasiado. Dios. Débora se reclinó en su silla. ¿Crees que es una estafadora? Tal vez. David sacó su teléfono. Déjame hacer un par de llamadas. Hay alguien que puede ayudarnos con información. Mientras David hablaba por teléfono, alejándose de la ventana, Débora intentaba dar sentido a la nueva información. La imagen que se formaba en su mente era aterradora. Richard, con todos sus defectos, no merecía ser víctima de un estafador. Y desde luego no merecía perder todo por lo que había trabajado durante años. Así que, volvió David a la mesa, mi contacto en la policía de Nueva York me enviará el expediente del caso Dawson dentro de 1 hora. Mientras tanto, tenemos que averiguar dónde vas a pasar la noche. ¿Tienes amigos en la ciudad?, se preguntó Débora. Durante sus años de matrimonio con Richard, su círculo social se había reducido considerablemente. La mayoría de sus amigos comunes eran en realidad amigos de Richard, otros artistas, galeristas, coleccionistas, colegas de trabajo. Demasiado incómodo explicar la situación. No quiero molestar a nadie, dijo por fin. Buscaré un hotel, sin identificación y sin tarjeta de crédito. David negó con la cabeza. Tengo una sugerencia. Hay una habitación de invitados en mi casa. Es toda tuya hasta que resolvamos el problema. No puedo aceptar semejante oferta, protestó Débora. Apenas nos conocemos. Por eso es una habitación de invitados y no mi dormitorio.
bromeó David, pero enseguida se puso serio. Mira, Débora, comprendo tus dudas, pero piénsalo con lógica. Necesitas un lugar donde dormir, necesitas ayuda para recuperar el collar, y tal vez necesites proteger a tu marido de un estafador. Incluso después de lo que hizo, sobre todo después de esto, David se encogió de hombros. La venganza es buena, pero la justicia es mejor. Además, por lo que me has contado, esa tal Lindsay tiene un don para manipular a la gente. Quizás su marido también sea una víctima. Débora pensó un momento. Por la mañana había planeado una velada romántica con el hombre que amaba, pero ahora estaba sentada en una cafetería desconocida con un hombre extraño, discutiendo cómo salvar al hombre que amaba de una estafadora. De acuerdo, decidió finalmente. Acepto tu oferta, lo de la habitación de invitados y la ayuda. Estupendo. David hizo un gesto a la camarera. Entonces terminemos de cenar y volvamos a mi casa. Nos espera una larga noche de trabajo. El piso de David Lancaster estaba en la tercera planta de un viejo edificio de ladrillo frente al parque. Espacioso, pero no lujoso, estaba amueblado con practicidad masculina, mínimo mobiliario, máxima funcionalidad. Estanterías a lo largo de las paredes, un escritorio con un ordenador, un cómodo sofá frente al televisor, que, a juzgar por la capa de polvo, no se encendía a menudo. La habitación de invitados está por allí. David señaló una puerta al final del pasillo. El baño está al lado. Debería haber toallas limpias en el armario y quizá algo de ropa. Mi exmujer solía quedarse a dormir cuando venía a la ciudad. Gracias. Débora se sintió incómoda. No pretendía entrometerme en tu vida. No te estás entrometiendo. David se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Me ofrecía ayudar por iniciativa propia y, por cierto, este es el caso más interesante que he tenido en meses. Me estoy cansando de seguir a cónyuges infieles y de encontrar mascotas desaparecidas. Sonrió, y Débora se dio cuenta por primera vez de que tenía una sonrisa muy agradable, un poco torcida, con una ligera arruga en la comisura de los ojos. Poneos cómodos y voy a mirar mi correo electrónico, dijo David, dirigiéndose al ordenador. Mi contacto debía enviar la información de Lindsay Dawson. Mientras David trabajaba, Débora se duchó y se puso una camiseta y unos pantalones de chándal que encontró en el armario, claramente pertenecientes a una mujer más alta y delgada. Luego se reunió con su casero en el salón. ¿Has encontrado algo?, preguntó tomando asiento en el sofá. Mucho. David giró la pantalla del ordenador para que ella pudiera verlo. Y las noticias no eran buenas. En la pantalla había una foto de Lindsay, la misma rubia fría que Débora había visto en los espectáculos de Richard. Solo que aquí tenía un aspecto diferente. Pelo castaño en lugar de rubio, maquillaje diferente, pero los mismos penetrantes ojos azules. Lindsay Dawson, alias Laura Daniels, alias Leslie Duran. David hojeó las fotos que mostraban diferentes encarnaciones de la misma mujer. Hace 3 años, había estafado al famoso escultor neoyorquino Alan Brown por $500,000. Antes de eso, estaba Marcus Stein en Chicago, un artista especializado en restauración de arte, y antes, Thomas Gray en Boston, conservador de una pequeña galería. Jesús, exhaló Débora. ¿Todos con el mismo patrón? Con ligeras variaciones, asintió David. Se gana la confianza de un hombre del mundo del arte, le promete contratos lucrativos, luego inicia una relación romántica y finalmente desaparece con todo lo que puede cargar. Pero Richard tiene talento, pero no es una figura tan grande como las que has nombrado. Quizá no sea el propio Richard lo que le interesa esta vez, sino algo en concreto. David dio unos golpecitos con el dedo en la pantalla. Tu collar, por ejemplo. Si tiene valor histórico, puede valer mucho más de lo que crees.
Débora recordó las palabras de su madre sobre la piedra especial del collar y la sugerencia de Lindsay de que valía más de lo que Richard pensaba. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó. Para empezar, reunir más información. David encendió la impresora y empezó a imprimir documentos. Tenemos que saber dónde están ahora Richard y Lindsay, si tienen planes de abandonar la ciudad, con quién está en contacto ella, y por supuesto, asegurarnos de que aún tienen el collar. ¿Cómo lo averiguamos? Con las técnicas de investigación habituales. David extendió los impresos sobre la mesa. Vigilancia, recopilación de información, quizá algún truco, pero, ante todo, necesitamos acceso a tu casa. ¿Alguno de tus amigos tiene llaves de repuesto? Débora negó con la cabeza. Solo Richard y yo, pero hay una ventana en el sótano que a veces se deja abierta. Richard baja allí a fumar cuando cree que no me entero. Es un buen comienzo, asintió David. Pero el allanamiento de morada es la última opción. Probemos primero con métodos legales. Le entregó a Débora un papel y un bolígrafo. Escribe todo lo que sepas sobre la rutina diaria de Richard, sus hábitos, los lugares que visita, y sobre todo los lugares que había empezado a visitar desde que conoció a Lindsay. Mientras Débora compilaba la lista, David seguía estudiando el material en el ordenador. Tras media hora de intenso trabajo, intercambiaron información. Según tus datos, Richard desayuna en el Bluebird Café de Maple Street casi todas las mañanas, dijo David. Es una buena pista. Podemos empezar por ahí. ¿Qué has averiguado?, preguntó Débora. Algo interesante. David le mostró una fotografía en la pantalla. Es Lindsay Dawson con un hombre llamado Roland Pickering, un conocido perista de antigüedades robadas en ciertos círculos. Fue tomada hace 3 semanas en el Ritz-Carlton. Débora se quedó mirando la fotografía. Lindsay, vestida con un estricto traje de negocios, mantenía una acalorada discusión con un hombre mayor con un traje caro. ¿Crees que es el comprador del collar? Es muy probable, asintió David. Pickering es conocido por su pasión por los objetos con historia, sobre todo los relacionados con la aristocracia europea. ¿Qué debemos hacer ahora? David echó un vistazo a su reloj. Era casi medianoche. Ahora toca descansar. Mañana temprano iremos al Bluebird e intentaremos hablar con su marido. Con un poco de suerte, aún tendrá el collar y podremos convencerle de que Lindsay no es quien dice ser. ¿Y si no podemos? Entonces pasamos al plan B. David se encogió de hombros. Siempre tengo un plan B. Por primera vez en aquel día de pesadilla, Débora sintió un atisbo de esperanza. La voz de David sonaba tan segura que era difícil no creer que realmente podrían recuperar el collar. Gracias a aquel inesperado aliado, tenía la oportunidad de hacer justicia y recuperar un trozo de su historia. Gracias de nuevo, dijo en voz baja. No sé cómo podré agradecérselo lo suficiente. Cuando recuperemos el collar hablaremos de darte las gracias, sonrió David. Por ahora intenta dormir un poco. Mañana necesitaremos todas nuestras fuerzas. Débora se dirigió hacia la habitación de invitados, sintiéndose extrañamente tranquila. El día había empezado con planes para celebrar un aniversario y había terminado en el piso de un extraño hombre que se había convertido en su inesperado aliado en la lucha por el legado familiar. La vida a veces depara sorpresas maravillosas, y quizá no todas para mal. Al cerrar la puerta de la habitación, se permitió llorar por primera vez en el día, no de pena ni de desesperación, sino de las emociones que la embargaban. Pero no era momento para debilidades. Mañana comenzaba un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que tendría que demostrar toda la fuerza de carácter que había heredado de las mujeres de su familia. La mañana empezó temprano. Débora abrió los ojos a las 5:30, un segundo antes de que sonara el despertador que David había puesto. El sueño era inquietante. Soñaba con un collar colgando de un precipicio y ella intentando alcanzarlo.
Tras una ducha rápida y ponerse el vestido de anoche, la única ropa que tenía, Débora salió al salón. David ya estaba allí, vestido con unos vaqueros oscuros y un jersey gris, con 2 tazas de café sobre la mesita. «Buenos días», le tendió una de las tazas. «¿Cómo es que has dormido en casa ajena?» «Bien, gracias». Débora aceptó el café agradecida. «Teniendo en cuenta las circunstancias, antes de salir tenemos que discutir un plan de acción». David le indicó con un gesto que se sentara. «El Bluebird abre a las 6 de la mañana. Según me has dicho, Richard suele desayunar allí sobre las 7. Tenemos tiempo para prepararnos. ¿Qué sugieres?» «Primero necesitamos saber más sobre la situación económica de su marido». David abrió su portátil. Si Lindsay está actuando según su patrón habitual, no solo está interesada en el collar, sino en todos los activos de Richard. ¿Patrimonio? Débora esbozó una sonrisa irónica. No tiene más que talento. Todos nuestros ahorros proceden de la venta del piso que heredé de mi abuela. ¿Y la casa? El estudio, los cuadros. La casa está a su nombre, es cierto, pensó Débora un momento. Pero siempre he pagado la hipoteca. En cuanto a los cuadros, mencionó una gran venta a un coleccionista anónimo hace unos meses, pero no conozco los detalles. David pasó un par de minutos concentrado en el teclado. «¿Qué estás buscando?», preguntó Débora, mirando por encima de su hombro. «Registros públicos», respondió David. «Tribunales, historiales de crédito, declaraciones de la renta, cosas que son de dominio público. ¿Y puedes acceder a eso? ¿Es legal?» «Por supuesto», asintió David. «Soy ex policía, ¿recuerdas? Sé dónde y qué buscar, pero siempre dentro del marco legal. De lo contrario, perdería la licencia». Miró la información de la pantalla en silencio durante unos minutos y luego silbó. «¿Qué?». Débora se alarmó. Su marido debía una suma considerable a un tal Leo Reisman, un conocido organizador de juegos clandestinos en ciertos círculos, un corredor de apuestas, en pocas palabras. Richard juega. Débora no podía creer lo que oía. Siempre había despreciado el juego, le parecía cosa de débiles. No siempre, al parecer, David le mostró la pantalla. «Aquí hay una demanda de ejecución hipotecaria presentada hace 3 meses. $85,000. Fue retirada una semana después. Eso suele significar que las partes han llegado a un acuerdo». ¿$85,000? Débora se quedó sin aliento. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Buena pregunta, asintió David. Quizá vendió los cuadros o encontró otra fuente de financiación. ¿Sus ahorros, por ejemplo? Débora negó con la cabeza. No tenía acceso a mi cuenta. Siempre hemos tenido finanzas separadas. ¿Y las tarjetas de crédito? ¿Podría haber utilizado las suyas? Débora pensó un momento, repasando mentalmente los extractos que siempre comprobaba meticulosamente. No, no había nada sospechoso. Se detuvo a medio camino. Un momento, hace 3 meses. Observé varias retiradas de efectivo de nuestra tarjeta conjunta. Dijo que era para comprar materiales para una nueva serie de pinturas. ¿De cuánto? Unos 20,000 en total. Débora frunció el ceño. Pero eso está muy lejos de los 85. Así que debe de haber encontrado el resto en otra parte, concluyó David. O el trato con Reisman implicaba otra forma de pago. El Bluebird Café estaba a 10 minutos a pie del piso de David. Había pocos clientes tan temprano, un par de obreros con mono de trabajo, una anciana con un perro pequeño y un joven que tecleaba en un portátil. A las 6:50 se abrió la puerta de la cafetería y entró Richard. Débora se estremeció involuntariamente. Su marido parecía demacrado, con sombras bajo los ojos y barba incipiente en su rostro normalmente afeitado. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café sin mirar siquiera el menú. «¿Estás solo?», susurró Débora. «Hasta ahora, sí». David escrutó la calle a través de la ventana. «No veo a Lindsay. Quizá tengamos una oportunidad».
Se acercaron a la mesa de Richard. Este levantó la vista de su taza de café y se quedó helado al ver a su exmujer. ¿Débora? Su voz sonaba confusa. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, Richard. Intentó hablar Débora con calma. Es muy importante. No tenemos nada de qué hablar, respondió fríamente, volviendo la mirada hacia David. ¿Quién es usted? David Lancaster, investigador privado, se presentó David, tendiéndole la mano que Richard ignoró. Tengo información que podría interesarle. Se trata de Lindsay Dawson. Al oír el nombre de Lindsay, el rostro de Richard cambió, algo parecido al miedo se reflejó en él. No sé a qué se refiere. Intentó levantarse, pero David le puso la mano suavemente en el hombro. Lo sabes, dijo en voz baja. Y tienes miedo. Tienes razón, pero tienes miedo de la gente equivocada, Richard. Tras una breve discusión, Richard accedió a escucharles. David le enseñó fotos de Lindsay Dawson, alias Laura Daniels, con distintos hombres en distintas ciudades. Esa no es ella, intentó objetar Richard, pero no había confianza en su voz. Lo es, dijo Débora en voz baja. Fíjate bien, Richard. Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. Cambia de aspecto, pero no puede cambiarse a sí misma. David habló de su investigación en Nueva York, de las víctimas de Lindsay, entre ellas el escultor Alan Brown, que se había suicidado tras perderlo todo por sus maquinaciones. Ya no lo tengo, dijo Richard en voz baja cuando la conversación giró en torno al collar. Me lo quitó anoche. Dijo que tenía que enseñárselo a un experto antes de venderlo. ¿Cuándo exactamente?, preguntó Débora, sintiendo que el corazón se le hundía en los talones. Sobre las 8 de anoche. Richard se frotó la cara con las manos. Cenamos y ella dijo que tenía una cita con el tasador. Cogió el collar y se fue. Prometió volver en un par de horas, pero no volvió. Richard, Débora se inclinó hacia su marido. Cuéntanoslo todo. Sobre las deudas, sobre Reisman, sobre Lindsay. Podemos ayudar, pero solo si sabemos la verdad. Y así fue. Sobre cómo hace 6 meses, cuando las ventas de arte estaban bajas y Débora estaba de viaje de negocios, un amigo le había invitado a una partida de póker privada. Cómo ganó la primera noche, volvió la siguiente y lo perdió todo. Empezó a pedir prestado a sus amigos para vengarse. Cómo acabó debiendo a Leo Reisman $85,000. Me dio un mes para devolvérselo, continuó Richard. Cuando no pude encontrar el dinero, vinieron sus hombres. Dijeron que si no pagaba, me romperían los brazos. Un artista sin manos no es nadie, dijeron. Reisman ofreció una alternativa. Presentó a Richard a Lindsay, que se ofreció a ayudar a organizar la exposición. Poco a poco empezó a preguntar por Débora y su familia, especialmente interesada en el collar con la historia de la princesa rusa. Me dijo que si la ayudaba a conseguir el collar, Reisman no solo perdonaría la deuda pendiente, sino que también me pagaría, confió Richard. Lo suficiente para empezar una nueva vida. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Débora en voz baja. ¿Acaso yo no entraba en tus planes para una nueva vida? Lindsay dijo que estarías mejor sin mí, que te estaba hundiendo, que te merecías algo mejor que una artista fracasada y endeudada. David, continuando con su investigación, se enteró de que el comprador del collar era Roland Pickering, un especialista en encontrar objetos de valor perdidos de la Rusia zarista, que trabajaba para ricos empresarios rusos y museos privados. Me ha mandado un mensaje, informó Richard consultando su teléfono. La reunión con Pickering es a las 9 de la mañana en el Ritz-Carlton. Quiere que vaya yo también. El comprador insiste en conocer al propietario. ¿El propietario? Débora estaba indignada. Tú no eres el dueño del collar. Es nuestra oportunidad. David echó un vistazo a su reloj. Si vas a la reunión, podremos seguirte e interceptar a Lindsay antes de la venta. ¿Nosotros? Débora miró al detective. ¿Quieres que vaya yo también? Por supuesto,
asintió David. Eres la legítima propietaria del collar, y probablemente la única persona que puede demostrarlo. Si el collar está relacionado con la historia de la princesa Volkonsky, continuó, eres la única que conoce detalles que no están en los registros públicos, detalles que solo el verdadero propietario podría contar. Y una cosa más, añadió bajando la voz. Si el collar es realmente tan valioso como sugiere Pickering, es posible que Lindsay no tenga intención de compartirlo con Richard o con Reisman. Podría desaparecer después de la venta. Dejándome a mí que me ocupe de Reisman, concluyó Richard sombríamente. Exacto, asintió David. Por eso tenemos que trabajar juntos. Mándale un mensaje diciéndole que estarás en el hotel. Mientras tanto, tenderemos una trampa. ¿Qué clase de trampa?, preguntó Débora. En la que caerá Lindsay, sonrió David. La codicia. Le haremos saber que tenemos más que ofrecer que Pickering. Se inclinó sobre la mesa, invitando a Débora y Richard a acercarse, y empezó a esbozar su plan. El Ritz-Carlton les recibió con luces tenues y un entorno elegante. Richard, mirando nervioso a su alrededor, se dirigió al vestíbulo, siguiendo las instrucciones de David. Débora y el detective le observaban desde una distancia prudencial, desde detrás de una gran palmera ornamental. ¿Crees que aparecerá?, preguntó Débora en un susurro. Seguro que sí, asintió David. Había demasiado dinero en juego para desaparecer sin más. El plan era sencillo. Richard había quedado con Lindsay, aparentemente para acompañarle a una reunión con Pickering. David telefoneó a Pickering con antelación, haciéndose pasar por el ayudante de Lindsay, y le informó de que la reunión se trasladaría a una hora más tarde. Esto les dio tiempo para interceptar el collar y enfrentarse al estafador. A las 9 en punto, Lindsay apareció en el vestíbulo, inmaculada con un traje gris claro, perfectamente peinada y con su característica sonrisa fría. En la mano, llevaba un pequeño maletín que probablemente contenía un collar. «Hola, cariño», besó a Richard en la mejilla. «Eres tan preciso como siempre. Pickering nos espera en la sala de conferencias». «Lindsay». Richard estaba pálido pero decidido. «Tenemos que hablar. Sobre ti, sobre mí, sobre el collar. ¿Qué quieres decir?» Su sonrisa se volvió tensa. «Sé quién eres en realidad», dijo Richard en voz baja. «Laura Daniels, ¿o es Leslie Duran?» Lindsay se quedó paralizada un momento y luego se echó a reír, pero Débora vio que sus hombros se tensaban. «¿Qué es esta tontería, Richard? ¿Bebiste demasiado anoche?» «Sé lo de Alan Brown», continuó Richard, «y de Marcus Stein, y de los otros hombres a los que engañaste. ¿Quién te lo ha contado?» Lindsay miró a su alrededor, buscando una vía de escape. «¿Débora? ¿Esa verdadera esposa tuya?» «No solo ella», dijo David saliendo de detrás de la palmera con Débora. Los ojos de Lindsay se abrieron de par en par al ver al detective. «¿Lancaster?» siseó. «¿Qué demonios haces aquí?» «Me alegro de que se acuerde de mí, señorita Daniels», sonrió David. «Aunque prefiero dirigirme a usted como señorita Dawson. Eso es lo que dice su pasaporte actual, ¿no?» «No sé a qué se refiere». Lindsay agarró con más fuerza el maletín. «Estoy en una reunión». «¿Con Roland Pickering?» David negó con la cabeza. «Me temo que ha cambiado de planes. Verá, le he telefoneado hace una hora. Tuvimos una conversación muy informativa sobre usted y su reputación». El rostro de Lindsay se contorsionó de ira. «No tenías derecho», se volvió hacia Richard. «¿Los has traído aquí? ¿Me traicionaste?» «Tú lo traicionaste primero», intervino Débora, dando un paso adelante. «Lo utilizaste, lo manipulaste, y me robaste el collar». «El tuyo», Lindsay se rió, «es una reliquia de la princesa Volkonsky, vale una fortuna, y nunca te perteneció». «Lo era», dijo Débora con firmeza. «Pasó a mi familia de mi bisabuela Rosalind, que lo recibió de la princesa en agradecimiento por su ayuda». «Qué historia tan conmovedora», sonrió Lindsay. «Lástima que solo sea una historia.
No tienes ni idea de lo que has llevado colgado del cuello todos estos años. ¿De qué está hablando? Richard miró a Débora con incomprensión. No lo sé. Débora negó con la cabeza, pero de pronto recordó las palabras no pronunciadas de su madre sobre la piedra especial del collar. ¿Por qué no nos lo explica, señorita Dawson?, sugirió David. Ya que estamos todos aquí. Lindsay vaciló, considerando claramente sus opciones de huida. Pero el vestíbulo del hotel estaba lleno de gente, y se fijó en dos hombres corpulentos que estaban en la salida, observando la situación de cerca. No es solo un collar, dijo finalmente. El zafiro central no es solo una piedra preciosa, es una llave. Una llave, intervino Débora. ¿De qué? De la cámara acorazada de la princesa Volkonsky, bajó la voz Lindsay. Antes de la revolución, había escondido algunas joyas de la familia en una cámara especial en Suiza. El zafiro es la llave para acceder a la cámara. El banco aún guarda estos objetos de valor, a la espera del heredero legítimo que tenga la llave. ¿Cómo lo sabes?, preguntó David. Por Pickering, admitió Lindsay. Lleva años buscando este collar, siguiendo su rastro por Europa y América. Cuando mencioné la historia familiar de Débora en una de las recepciones, supo inmediatamente que se trataba del collar. En ese momento, los dos hombres en los que Débora se había fijado a la salida se acercaron. Uno de ellos, alto y canoso, de modales impecables, se volvió hacia Lindsay. Señorita Dawson, supongo, Roland Pickering, parece que llegamos tarde a una reunión por culpa de su ayudante. Lindsay palideció al ver al verdadero Pickering y a su acompañante, un hombre corpulento con un evidente porte militar profesional. Señor Pickering, intentó sonreír. Ha habido un pequeño malentendido. Pickering sacó de un bolsillo interior de su chaqueta un sobre con copias de las páginas del diario de la princesa. Tras leer la traducción, Débora se enteró de que, efectivamente, la duquesa había regalado el collar a su bisabuela Rosalind en agradecimiento por su ayuda, aunque más tarde, en una carta a su hermano, había intentado devolverlo, calificándolo de robado. El collar contiene la llave de una caja fuerte en un banco suizo, confirmó Pickering. Allí se guardan las joyas de la familia Volkonsky, ocultas antes de la revolución, según estimaciones modernas, unos 20 millones de dólares. ¿Y ahora su cliente es el heredero?, aclaró David. David Romanoff, un hombre de negocios ruso que vive en Londres, asintió Pickering. Uno de los descendientes de la princesa. Propongo un compromiso, continuó, volviéndose hacia Débora. Usted seguirá siendo la propietaria del collar, pero mi cliente tendrá acceso al rubí clave. A cambio, el 10% del valor de las joyas encontradas. ¿2 millones de dólares? Richard no podía ocultar su asombro. Débora vaciló, mirando el maletín que Lindsay tenía en las manos y que contenía su collar. Acepto tu oferta, dijo al fin. Pero la mitad de mi parte debe destinarse a la creación de un fondo de ayuda a artistas en dificultades. Mi cliente estará encantado, sonrió Pickering. Él mismo patrocina varias fundaciones artísticas. ¿Y ella? David asintió a Lindsay, que estaba de pie agarrando con fuerza el maletín. Creo que la señorita Dawson se da cuenta de que lo mejor para ella es entregar el collar y desaparecer discretamente, dijo Pickering con frialdad. De lo contrario, tendremos que acudir a la policía. Lindsay miró a todos los presentes y luego entregó lentamente el maletín a Débora. Cógelo. No vale la pena. Yo creo que sí. Débora cogió el maletín con cuidado. Siempre ha valido la pena. Lindsay echó una última mirada a Richard, sonrió despectivamente y se dirigió rápidamente hacia la salida. ¿Estás seguro de que deberías dejarla marchar?, preguntó Richard. Tenemos cosas más importantes que hacer, contestó David. Además, ella no es la única que merece ser castigada. Richard se puso pálido. ¿Te refieres a Reisman? No solo eso. David lo miró detenidamente.
Tú estuviste implicado en el robo del collar, Richard. Eso es un delito. No sabía dónde me metía, dijo Richard con impotencia mirando a Débora. Solo quería saldar mi deuda. Y tú me traicionaste, dijo Débora en voz baja. Me echaste de mi propia casa. Se llevó una reliquia familiar. Podría denunciarlo a la policía, sugirió David. Débora se quedó mirando largamente a su exmarido, el hombre al que una vez había amado. No, decidió finalmente, que se fuera. Pero la casa, Richard, quiero recuperarla. He pagado la hipoteca todos estos años. Tómala, aceptó Richard rápidamente. Es tuya, me iré, empezaré de nuevo. Espero que aprendas la lección, dijo Débora, y que encuentres la fuerza para ser mejor persona. Richard asintió y se alejó rápidamente. Es demasiado blando, comentó David. Quizá, aceptó Débora, pero no quiero malgastar energía en ira. Eso es el pasado, y parece que tengo un futuro interesante. Aquella tarde, en el laboratorio de Pickering, examinaron un diminuto rubí que habían extraído de debajo del zafiro central del collar. En su superficie estaba grabada una compleja combinación de símbolos, la clave de la caja fuerte que guardaba el tesoro de la princesa. Asombroso, susurró Débora. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, ninguna de ellas conocía este secreto. Quizá tu madre lo adivinó, comentó David. Dijiste que quería hablarte de la piedra especial antes de morir. Sí, asintió Débora. Es una pena que no tuviera la oportunidad. Pero ahora ya conoces toda la historia. Pickering colocó con cuidado el rubí en un recipiente especial. Y puedes decidir si quieres participar en la búsqueda del tesoro. Desde luego que sí, dijo Débora con entusiasmo. No se trata solo del dinero. Se trata de completar una historia que empezó hace más de 100 años. Sugiero que vayamos a Suiza en los próximos días, dijo Pickering. Mi cliente está de camino desde Londres. Necesito tiempo, Débora negó con la cabeza. Para buscar una casa, un trabajo. Yo puedo ayudar, se ofreció David. Al menos en la parte legal. Débora le miró agradecida. Gracias por todo lo que has hecho. Ha sido una de las historias más interesantes que he hecho nunca, sonrió David. No todos los días te toca investigar un caso relacionado con la aristocracia rusa y tesoros de la época revolucionaria. Más tarde, Débora regresó a su casa, que ahora era solo suya. Richard se había llevado sus cosas, dejándole una nota de disculpa y las llaves. Caminó lentamente por las habitaciones, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. 10 años de su vida habían terminado en 2 días, pero con el final llegaba un nuevo comienzo. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. David estaba en la puerta con un pequeño ramo de flores silvestres. «He venido a ver cómo estabas», dijo, «y he traído un poco de color para empezar de nuevo». Débora sonrió y aceptó las flores. «Gracias. ¿Quieres pasar? Tengo una botella de vino que he estado guardando para una ocasión especial». «¿Es una ocasión especial?», preguntó David cruzando el umbral. «Creo que sí», asintió Débora. «El día que recuperé mi herencia y adquirí una nueva perspectiva de la vida. Si no es una ocasión especial, ¿qué lo es?». Se dirigieron a la cocina, donde Débora sacó copas y abrió el vino. «Por los nuevos comienzos», propuso un brindis David. «Y por las viejas historias que conducen a ellos», añadió Débora, sintiendo que la verdadera aventura no había hecho más que empezar.